Bueno, la palabra del Señor estaremos compartiéndola hoy en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Los que tengan sus Biblias pueden buscar ahí el capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, del verso 12 al verso 16. Y leemos en el nombre del Señor. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque podemos hoy dar lectura a tu palabra, Señor. El solo hecho de leerla, sabemos que estamos escuchando tu voz. Tú inspiraste las Escrituras y esta es tu voz, Señor. Así que gracias, Dios mío, por poder leerla. Ahora nos disponemos, Señor, a poder compartirla, predicarla, tratar de explicarla también para gloria de tu nombre y también para beneficio de tu iglesia y también de todos aquellos que nos acompañan hoy por primera vez. Tu bendición rogamos, Señor, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, le he puesto por nombre a esta predicación un llamado a ser ejemplo. Un llamado a ser ejemplo. El apóstol Pablo había comisionado a su hijo en la fe, Timoteo, para poder ministrar la iglesia en Éfeso. Había comisionado con el propósito de poder confrontar a falsos maestros que estaban imperando en ese momento, que estaban introduciendo sus falsas enseñanzas. Y el propósito de Timoteo era confrontar a estos falsos maestros, pero también él tenía que enseñar la sana doctrina. Pero no solo eso, él tenía que ser ejemplo entre los creyentes. Ese es el tema de hoy día, un llamado a ser ejemplo. Timoteo debía mostrar con su propia vida cómo uno debe comportarse, cómo uno debe conducirse en la casa del Señor, que según 1 Timoteo 3:15 es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Timoteo era un ministro joven, y esto podría servir de excusa para que alguien tuviera un poco su juventud, tuviera un poco las enseñanzas de Timoteo. Y Timoteo no debía permitir eso, no debía permitir que la gente lo menospreciara por ser joven. Y la forma de no permitirlo era siendo un ejemplo, dice la Biblia. Dice, en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ejemplo de una vida consagrada, de una vida piadosa. Y nuestro primer punto de esta predicación se llama ejemplo personal y ministerial. Y vamos al versículo 12. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, fe y pureza. La juventud de Timoteo, ¿cuántos años tenía Timoteo cuando recibió esta carta? Definitivamente Timoteo no era un muchachito sin experiencia, él estaba ministrando, él estaba pastoreando, él estaba dirigiendo una iglesia. La primera referencia a Timoteo la encontramos en Hechos capítulo 16, verso 1-2. Durante el segundo viaje misionero, algunos comentaristas dicen que Timoteo en esta ocasión, cuando el apóstol Pablo lo recluta, tenía entre 20 años aproximadamente. Y en Hechos 16 dice, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Dice un comentario de las epístolas pastorales, esto para tener un poco de contexto con respecto a la juventud de Timoteo, porque muchas veces este texto se ha usado para avalar liderazgos de jóvenes, demasiado jóvenes, 15, 16 años, pero Timoteo no tenía esa edad en el momento de recibir esta carta. Un comentario de las epístolas pastorales nos dice, Timoteo llegó a ser un colaborador fiel y constante de Pablo. Era uno de sus colaboradores más fieles de a quien podía encargar tareas difíciles. Él estuvo en Tesalónica, en Corinto, estuvo en Éfeso.
El punto es que Timoteo, al recibir esta carta, hermano, no era un muchachito sin experiencia. Él era un ministro supervisor y que conocía las Escrituras desde su niñez. Algunos comentaristas dicen que Timoteo, al recibir esta carta, tenía entre 30 y 40 años. Otros dicen que quizás entre 35 y 40, pero es por ahí. Dice John MacArthur en su Biblia comentada: la cultura griega atribuía mucho valor a la edad y a la experiencia. Como Timoteo tenía entre 30 y 40 años, una edad menor, según los parámetros de esa cultura, tendría que ganarse el respeto de los demás al ser ejemplo en su vida piadosa. Debido a que había estado con Pablo desde su adolescencia, Timoteo sí contaba con mucha experiencia para ser considerado maduro y era inexcusable que lo tuvieran en poco solo por ser menor de 40 años. Entonces Timoteo no tenía que permitir que menospreciaran su juventud. Otra versión dice: evita que te desprecien por ser joven. Pero ¿de qué forma Timoteo tenía que evitar que lo despreciaran? ¿Acaso Timoteo tenía que obligar a los creyentes a que lo respetaran? ¿Acaso él tenía que golpear la mesa o poner su currículum de compañero, de colaborador del apóstol Pablo para que los demás respetaran su liderazgo? Lo cierto es que no. La única manera de evitar que a él lo menospreciaran por ser joven, y el texto nos da la respuesta, era siendo ejemplo entre los creyentes. Ejemplo entre los creyentes. Timoteo no solo debía enseñar las Escrituras, también debía ser ejemplo. Vemos también una exhortación del apóstol Pedro a los ancianos de la iglesia. Leemos en 1 de Pedro, verso 1 al 3, dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, como anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo y también participantes de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Es el llamado que tenemos como iglesia a ser ejemplo. Timoteo debía ser ejemplo entre los creyentes. Si bien esta carta está dirigida a Timoteo, pero debe ser aplicada a la iglesia. La iglesia en Éfeso tenía que escuchar esta carta y aplicarla, y por extensión nosotros también en esta mañana. De la misma manera nosotros somos llamados a ser ejemplos, queridos hermanos. Y Pablo aquí especifica en el versículo 12 algunas cualidades, algunas cosas en las cuales Timoteo tenía que ser ejemplo. Estaremos revisando estas 5 cualidades de forma rápida. En primer lugar, Timoteo debía ser ejemplo en palabra, en modo de hablar, en la manera que Timoteo tenía que hablar. Y ahí creo que nosotros tenemos que ser también ejemplos, ¿cierto? Y esto no tiene que ver con la capacidad intelectual o con un lenguaje amplio, con que uno maneje muchos conceptos, aunque uno también puede ser ejemplo en eso. Pero lo que está apuntando aquí el texto es que Timoteo debía ser ejemplo en el momento de que él hablara, tenía que edificar a los demás, que su forma de hablar pudiera contribuir a los hermanos, a los creyentes. Obviamente en nuestra forma de hablar no puede haber un lenguaje obsceno, en doble sentido, ni mucho menos garabato, sino que nuestro lenguaje tiene que ser con verdad, con integridad, con mansedumbre, con gracia. Efesios 4:25 dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen con verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y añade el versículo 29: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Así como Timoteo, tú y yo somos llamados, queridos hermanos, a ser ejemplo en nuestras palabras. En segundo lugar, Timoteo tenía que ser ejemplo en su conducta, en su modo de portarse. Tenía que haber una coherencia entre lo que Timoteo hablaba y también en cómo él se conducía, cómo él se comportaba, ¿cierto? Y en nosotros también tiene que encontrarse esa coherencia. No podemos estar hablando una cosa y después con nuestros hechos decir otra cosa. Eso no debe pasar en nuestra vida. Hay un dicho antiguo por ahí, bueno, no sé si es tan antiguo, el cura gatica, él predica pero no practica. Entonces, que Dios nos libre de que un día nos llamen así a nosotros. Y si lo hacen, que sea falso, que no sea así. Y Jesucristo denuncia en una ocasión a los fariseos por esta incoherencia entre lo que ellos decían, enseñaban y en cómo se comportaban. En Mateo 23, verso 1-3 dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés,
de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces la palabra del Señor en esta mañana, queridos hermanos, nos exhorta a hacer ejemplo en nuestras palabras y en nuestra conducta. Colosenses 3:17, hablando de la vida nueva en Cristo, Pablo dice: y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. En tercer lugar, Timoteo tenía que ser ejemplo en amor. En amor. Y el amor, queridos hermanos, es lo que debe caracterizar a cada creyente, que ande en amor. Todo aquel que ha nacido de nuevo debe manifestar este amor, amor hacia Dios y amor también a nuestro prójimo, a mis hermanos. Mateo 22, 34, 40 dice: los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callado a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y el amor en el corazón de cada creyente, hermano, es lo que mantiene la unidad en la iglesia. Lo voy a repetir: el amor en el corazón de cada creyente es lo que mantiene la unidad en la iglesia. Colosenses 3:14 dice: sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Donde hay una iglesia que se ama, que hay un amor sacrificial por mi hermano, eso se nota y eso produce unión. Ahí nosotros nos libramos de las divisiones cuando nos amamos unos a otros. ¿Qué decir de 1 Corintios 13? Dice Pablo, este versículo muy conocido, emblemático, dice: si yo hablara en lengua en lenguas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en la palabra del Señor, si nosotros nos ponemos a revisarla, encontramos múltiples pasajes que nos hablan del amor que debemos tener para con Dios, pero también para los creyentes, para nuestros hermanos. Y Timoteo debía ser ejemplo también en amor, así como nosotros, querida iglesia. En cuarto lugar, Timoteo también tiene que ser ejemplo en fe. Ejemplo en fe. Aquí la palabra fe está apuntando más bien a la fidelidad, al compromiso fiel con Dios y con su obra. Timoteo debía ser ejemplo en esto, y ciertamente Timoteo lo era. ¿No? Ahora sí. Timoteo debía ser ejemplo, pero Timoteo era un hombre fiel. Él conocía las escrituras desde su niñez, había demostrado fidelidad. De él hablaban los hermanos como alguien, hablaban elogiosamente de este joven Timoteo. En Filipenses capítulo 2, verso 19 en adelante dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Mira lo que dice Timoteo en la Escritura: pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a un padre. Entonces Timoteo sí era un ejemplo de fidelidad. Entonces, querida iglesia, la fidelidad nosotros tenemos que demostrarla a través de los años. A través de los años, cuando yo preparaba un poco este tema, se me ocurrían un poco ejemplos de fidelidad. Se me ocurría el matrimonio, un nuevo creyente. Es distinto decir de un matrimonio que lleva, no sé, un mes de casado, decir: oh, ese hombre es un hombre muy fiel. Porque es fácil, ya un mes. Pero cuando hay un matrimonio, no sé, que lleva 30 años de casado y el hombre demostró fidelidad, eso cobra más peso. Decir: oh, ese hombre ha sido un hombre fiel. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque la fidelidad para con Dios se debe demostrar a través de los años.
perseverando, querida iglesia, demostrando fidelidad hasta el fin de nuestros días. Eso es lo que Dios quiere. Y Timoteo también debía ser ejemplo, en quinto lugar, de pureza. Y esta palabra pureza está apuntando a la pureza sexual, específicamente. Y esta palabra también se usa en el capítulo 5, inmediatamente después de este capítulo 4. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. De esa forma Timoteo tenía que exhortar a las mujeres jóvenes con toda pureza. Y de la misma manera nosotros, los varones específicamente, somos llamados a relacionarnos con nuestras hermanas y con cualquier mujer con toda pureza. Eso es lo que quiere el Señor. Y debía ser una característica también en Timoteo como ministro del Señor. Pero también una conducta a imitar por parte de la iglesia en Éfeso y por parte nuestra también. Pero esto no es solamente para los varones. Las mujeres también son llamadas a vivir en esta forma de vida, con pureza. Leemos en Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras. Ahí está la palabra pureza, pero en otra forma gramatical, que sean puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, este llamado es para todos los creyentes. Es para todos los creyentes, esto es transversal. Ahí sí, es transversal, hermano. Pero, hermano, estas cualidades a las que nos está exhortando la palabra no es simplemente un comportamiento moralista en el vacío. No es un llamado a portarse bien para yo sentirme más tranquilo con mi conciencia, no. Esto es una manifestación de una obra que Dios ha comenzado en cada creyente. De todo aquel que ha nacido de nuevo debe anhelar comportarse de esta forma y debe ser las evidencias de que alguien ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Cada persona nacida de nuevo, regenerada, debe anhelar vivir de esta forma. ¿Y por qué, hermano, era importante que Timoteo fuera ejemplo entre los creyentes? Porque Timoteo después tenía que ministrar a estos hermanos. Él tenía que enseñar las Escrituras. Él tenía que predicarles. Y leemos en el versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Aquí la palabra lectura de las Escrituras se está refiriendo a la lectura pública de las Escrituras, no a la lectura personal, aunque obviamente puede tener una aplicación para nuestra vida personal, pero se está refiriendo a la lectura pública. Esto era una costumbre que realizaban los judíos en la sinagoga. Ellos leían el Antiguo Testamento, explicaban, daban la explicación, y la iglesia también comenzó a hacerlo, a incorporar esto, y en sus reuniones también leían la doctrina apostólica, también las explicaban. Entonces, dado que Timoteo estaba liderando, administrando, pastoreando a la iglesia, él debía ocuparse de leer la Escritura públicamente. Ese era su deber. El comentario de William MacDonald nos dice: esto era especialmente necesario en aquel tiempo, por cuanto la distribución de las Escrituras estaba muy limitada. Pocas personas tenían una copia de la palabra. Entonces, seguido de la lectura pública, Timoteo también tenía que exhortar a la iglesia. Nos dice John MacArthur en su Biblia comentada: la exhortación es un reto espiritual para los que oyen la palabra, a fin de que la apliquen en su vida diaria. Esto puede incluir reprimendas, advertencias, así como palabras de ánimo y consuelo. Entonces, después de la lectura pública, de exhortar, Timoteo tenía que enseñarle a la iglesia, tenía que darle el sentido al texto, tenía que explicarlo y después aplicarlo, enseñarlo bien. Y esto nos hace recordar las palabras en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 8. Esta es una historia muy bonita. Dice ahí que después de leer la ley, el pueblo lloraba, se puso a llorar por haber escuchado la ley. En Nehemías capítulo 8, versos 5 al 8 dice: Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías,
Josabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar. Los levitas explicaban la ley. Y el verso 8 dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido, para que entendieran la lectura. Eso es lo que Timoteo debía hacer básicamente, leer la escritura públicamente, explicarla, darle el sentido y poder aplicarla también. Y es lo que nosotros, querida iglesia, intentamos hacer cada domingo, con un esfuerzo honesto, ¿cierto? Y en la gracia del Señor, nuestro pastor cada domingo, hacer esto, explicar las escrituras, leerlas, explicarlas, sacar las aplicaciones, ¿cierto? Rescatar las verdades que Dios inspiró. Pero esto no es solamente para los pastores o para los predicadores que están cada domingo en un púlpito. Esto se puede aplicar a cada creyente, hermano. Todos nosotros somos llamados a leer las escrituras, tenemos que tratar de entenderlas. ¿A cuánto les ha pasado que están leyendo la Biblia y leen de corrido pero no entendieron nada? Y nos hacemos ese volver y meditar y buscar algún comentario y qué me dice este verso, ¿no? Lo que leemos. Entonces nosotros tenemos que tratar de leerla, pero también entenderla, darle el sentido, qué es lo que significa, para después poder también aplicarla en nuestra vida. ¿Para qué? Para así ser transformados por la palabra del Señor. Y pasamos a nuestro segundo punto, querida iglesia, le he puesto ejercitando el don recibido. Versículo 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Pablo también le pide a Timoteo que no se descuide, que no descuide el don espiritual que estaba en él. Leemos en 2 Timoteo 1:6, dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Este don que Timoteo había recibido de parte de Dios para enseñar, para predicar, para exhortar, le había sido conferido mediante una profecía, cuando los ancianos de la iglesia le impusieron las manos. Aquí la palabra presbiterio está haciendo alusión a los ancianos de la iglesia. Y este acto de imponer las manos era un reconocimiento público del don que Dios le había dado a Timoteo, del llamado de Timoteo. Vemos un ejemplo en Hechos 13:1-3, cuando la iglesia envía a Pablo en su viaje misionero. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces esa era la costumbre, imponer las manos y enviar. Y algo similar le había pasado a Timoteo. Y Pablo estaba exhortando a Timoteo a no descuidar ese don que él había recibido, ese llamado de Dios, ese llamado que el Señor le había hecho. Pero algunos dirán aquí, entre los que estamos, bueno, yo no soy Timoteo, a mí nadie me ha impuesto las manos, Dios no me llamó a predicar, Dios no me llamó a enseñar. Pero de acuerdo a 1 de Pedro 4:10 dice que todos hemos recibido por lo menos un don. Todo creyente al momento de nacer de nuevo recibe un don del Señor. Y leemos en el versículo 10, dice, cada uno ha recibido un don especial. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo. Dice, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, querida iglesia, nosotros no debemos descuidar ese don con el que Dios nos ha llamado para servirle, sino que debemos ser buenos administradores, como dice el texto. Si alguno dice también, a lo mejor yo no sé dónde puedo servir al Señor, no sé cuál es el don que Dios me ha dado. Bueno, uno puede servir al Señor de muchas maneras, pero esto se hará o uno descubrirá ese don en un contexto de iglesia local. No sirven los llaneros solitarios, los que dicen, no, yo sirvo solo, yo no me congrego, yo sirvo al Señor por mi cuenta y no soy parte de ninguna iglesia local. Eso no está bien, querida iglesia. En el contexto de una iglesia local, siendo parte, comprometiéndome, se va manifestando este don que Dios me ha dado. Versículo 15, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Pablo reitera a Timoteo que debe esforzarse en estas cosas. Dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas. Me gusta el énfasis que le dan otras versiones también. Dice, ocúpate de estas cosas, pon tu cuidado y tu atención en estas cosas, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos.
Eso dicen otras versiones. Entonces esto no era un simple consejo de Timoteo, era algo que Timoteo tenía que obedecer, algo que tenía que dedicarse, era urgente. Debía ser un ejemplo en medio de la iglesia local. Y dice la segunda parte de este verso 15, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Todos debían ser testigos y darse cuenta del progreso en la vida de Timoteo y de su enseñanza, de su semejanza a Cristo, de cómo estaba creciendo a pesar de su juventud, a pesar de que lo podían menospreciar por ser joven. Él tenía que esforzarse por ser ejemplo de cómo estaba creciendo en la gracia del Señor. Y de la misma manera nosotros, querida iglesia, Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios no quiere que nosotros seamos como niños espirituales toda la vida. Dios quiere que maduremos. Y para que nosotros podamos madurar, tiene que darse esto, hermanos. Tenemos que dedicarnos a las cosas del Señor. Sé que todos tenemos una ocupación, un trabajo, y dedicamos la mayor parte del tiempo a eso. Pero la palabra hoy nos exhorta a dedicarnos a las cosas del Señor, porque eso trae beneficios espirituales. Debo comprometerme con mi iglesia, servir en mi iglesia local, ejercitar el don que Dios me ha dado. Y pasamos ya a nuestro tercer punto, estamos concluyendo, falta poco. Nuestro tercer punto le he puesto por nombre una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurará la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Aquí Pablo presenta la última exhortación del capítulo 4. Está enfatizando lo dicho antes porque esto es muy importante para la vida de Timoteo y para la vida de la iglesia. Hay dos cosas en las que Timoteo tenía que poner cuidado. En primer lugar, tenía que tener cuidado de sí mismo. Y eso está apuntando a su santidad personal. A la santidad personal. En segundo lugar, a la enseñanza que Timoteo había recibido y que tenía que impartir a la iglesia, que tenía que transmitir a través de las Escrituras. Dos cosas importantísimas para todo ministro del Señor, pero también para todo creyente en general. Él estaba siendo observado por la iglesia local y debía ser un ejemplo. Y una vez más, hermanos, encontramos aplicación. Debemos poner cuidado en nuestra santidad personal. Hace poco escuchaba algunos videos de Paul Washer hablando de la santidad. Con respecto a los hombres, decía, nuestro problema está aquí, decía él. Y él hacía así. El problema del hombre está en los ojos. Así que debemos cuidar lo que nosotros miramos, queridos hermanos, lo que nosotros escuchamos. No solamente por ser un ejemplo para otros, como lo tenía que ser Timoteo, sino que por temor al Señor, por querer agradar a nuestro Dios. Y en segundo lugar, el conocimiento de las Escrituras. Quizás no todos vamos a enseñar públicamente o a predicar, pero en algún momento tendremos que hacerlo. Algún compañero de trabajo, algún hermano nuevo, a nuestros hijos que a veces vienen con preguntas inesperadas, ¿cierto? Nuestros hijos nos están observando. Los que tienen hijos más chicos sabrán que todo lo que uno hace, el niño lo imita. Uno levanta la mano y él también quiere levantar la mano, y lo que nosotros hacemos, ellos hacen. Entonces debemos ser ejemplos y en algún momento tendremos que enseñarlo. Entonces, si nosotros no hay coherencia, querida iglesia, en estas cosas, la gente lo notará, nuestros hijos lo notarán, y en algún momento nos dirán, bueno, papá dice que hay que congregarse, pero no vamos todos los domingos a la iglesia. Papá dice que hay que orar porque hace bien, pero yo veo que él no ora ni para almorzar. Entonces tiene que haber una consistencia, hermano, en nuestra vida de piedad. Timoteo debía perseverar en estas cosas, porque haciendo esto, dice el texto, perseverando, asegurará la salvación tanto para ti, dice la Escritura, tanto para ti, ¿cierto? Pero esa era una evidencia, una característica de una persona que ha sido salvada, que persevera, que se dedica a estas cosas. Pero también dice el texto que asegurará la salvación de los que te escuchan. Nosotros sabemos que la salvación es del Señor, que es una obra soberana del Espíritu Santo, pero Dios usa el mensaje de la palabra del Señor, la exposición de las Escrituras, el Evangelio predicado fielmente, y instrumentos débiles como los predicadores para traer salvación a los hombres. Así que Dios nos ayude, querida iglesia, a poner diligencia en nuestra santidad personal, en nuestra forma de ser, y para así también poder ser ejemplo para otros, ser ejemplo en nuestra iglesia local. Hasta aquí llegó la predicación, pero no quisiera terminar sin antes poder compartir
Veo personas nuevas que yo no conozco, que son familiares de algunos hermanos, hijos, quizás abuelos, y quisiera compartir contigo solamente en 1 minuto, máximo 2, lo que nosotros creemos, nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Compartir un poco el Evangelio. En primer lugar, lo que tienes que saber es que Dios es santo. Dios es santo, Dios es completamente santo, Dios es completamente justo, Dios es completamente perfecto y no hay mancha en Él. Ese es Dios. Y para tener comunión con Dios, el hombre necesita santidad perfecta, justicia perfecta, ser un ser perfecto, y el hombre no lo es. Entonces el hombre no puede tener comunión con Dios, está separado. El diagnóstico que hace la palabra del Señor con respecto al ser humano es un diagnóstico terrible. La Biblia habla del ser humano como alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Alguien que está muerto, un muerto no puede hacer nada. Alguien que ha sido destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, toda la humanidad pecó, está destituida de la gloria del Señor, no puede tener comunión con Él. Dice que está enemistado con Dios, es un enemigo de Dios, el ser humano. Y dice que la ira de Dios está sobre el ser humano, la ira de Dios está sobre él. Entonces el hombre no puede justificarse delante de Dios por sus propias obras. No importa cuán bueno seas tú, no importa que tú digas, no, yo no miento, yo hago buenas cosas, yo soy un buen esposo, un buen papá. Esas obras no te van a alcanzar. Tú estás en enemistad con Dios y no has venido a Cristo en arrepentimiento de fe. Necesitas un Salvador, necesitamos un Salvador. ¿Y cómo resuelve Dios este asunto? Dios en su amor, Él tiene que hacerse hombre, se hace humano y viene a habitar entre nosotros en la persona de Jesucristo, su Hijo. Y Jesucristo viene a vivir esa vida perfecta, santa, justa, que tú no puedes vivir, que yo no puedo vivir, me es imposible. Pero Jesucristo sí la pudo vivir de forma perfecta y así pudo satisfacer la perfecta justicia de Dios, la perfecta santidad de Dios. Aún así dice la palabra del Señor que Dios quiso quebrantarlo a Jesucristo. Él fue molido por nuestros pecados, fue herido por nuestras transgresiones. Toda la ira de Dios cayó sobre Él. Esa ira que tiene que caer sobre ti y sobre mí, cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario y así murió. Pero no solo eso, ahora viene la buena noticia. Al tercer día Jesucristo resucitó, venció la muerte y ahora dice la palabra que Él está a la diestra de Dios gobernando. Jesucristo está vivo. ¿Y cuál es la promesa, la invitación que hace el Evangelio? Vengan todos, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y crea en el Evangelio, que se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo. Esa es la invitación y la promesa es que si tú vienes hoy a las plantas de Jesucristo y crees y te arrepientes de tus pecados y crees en su obra perfecta, en que Él vino y vivió de forma perfecta, te sustituyó, murió por tus pecados, tú vas a tener vida eterna. Confía en Él, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo y reconócelo como tu único y suficiente Salvador. No espera el día de mañana porque el día de mañana no nos pertenece. Solamente Dios sabe el día de nuestra muerte y tienes que unir arrepentimiento y fe para tener vida eterna, no hay otra forma. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Hemos compartido tu palabra, Señor. Espero hayamos sido edificados, Señor, que todo lo que no supe explicar en mi humanidad, te pido que tú también lo puedas aplicar en el corazón de cada creyente. También hemos compartido, Señor, el contenido del Evangelio, la esperanza que nosotros tenemos. Te pido que tú puedas usar también estas palabras para que aquellos que no han escuchado nunca el Evangelio también puedan venir a ti en arrepentimiento y fe, que necesitan un Salvador, Señor, que no pueden justificarse delante de ti sin Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, que el tiempo que nos resta durante la tarde podamos, Señor, ser edificados, tener comunión unos con otros y poder compartir, Señor. Muchas gracias. Tu bendición rogamos en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.